se llevó a cabo una encuesta sobre la violencia de género y acoso sexual en México. Bueno, algunos resultados arrojan verdaderamente, pues sacuden esto. 77% de las mexicanas han sufrido acoso sexual y la edad promedio fue a los 15 años. ¿Dónde es donde las mujeres sufren mayor acoso sexual? En el transporte público. Pero vamos a platicar con Heidi Osuna, ella es directora general de ENCOL. Muchísimas gracias, Heidi, por tu tiempo y muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Tania. Buenos días, Luis. Gracias por el espacio. Al contrario, Heidi, pues quisiéramos revisar junto contigo estos resultados. Tenemos ya algunas gráficas que la propia encuestadora pues llevó a cabo y obtuvo estos resultados. Primero platícanos, ¿cómo llevaron a cabo? ¿Cuántas mujeres encuestaron en el país? ¿Fue esto? ¿Fue a nivel nacional? Sí, es una encuesta a nivel nacional. Hicimos 1,119 entrevistas. Fue una encuesta online. La importancia de haberla hecho online es la confidencialidad que tiene el informante para darnos los datos. Si lo hubiéramos hecho en vivienda, es muy probable que el agresor estuviera en su vivienda o de la misma manera telefónicamente. Si lo hubiéramos hecho telefónicamente, es muy probable que no nos hubieran podido contestar en la intimidad de su celular y en la intimidad de ellas sin tener ninguna otra persona escuchando sus respuestas. Sí. En lo personal, mientras estaba viendo esta encuesta, pareciera que estaba viendo una película de terror con datos reveladores y de miedo, porque los lugares donde más se da el acoso sexual, que es lo que mayormente sufren las mujeres, es en el propio hogar, donde deberían de estar más seguras, o en un lugar tan público como el transporte. Sí, Luis. La violencia está presente en todos lados. 77% de las mexicanas han sido acosadas en algún momento de su vida. Como bien lo decían, la edad promedio de acoso es de 15 años. Del primer acoso que ha sufrido una mujer nos dicen en promedio que es 15 años. Pero un dato que es escalofriante es que de 0 a 10 años, 29% de las mujeres han sufrido acoso. De 0 a 10 años, son unas niñas. 20% lo sufrieron de 11 a 13 años, 25% de 14 a 17 años. Lo que quiere decir que el 71% de las mexicanas, antes de ser mayores de edad, ya han sufrido algún acoso sexual. Aquí estamos presentando estas gráficas y estos resultados. Si te parece, las vamos revisando así. O sea, el principal problema, Heidi, que enfrentan las mujeres en su vida diaria es, en primer lugar, el acoso sexual. Y en primer lugar es el acoso sexual con 19%. Sí. Y el estereotipo de género, eso también, ese es el segundo lugar de problemática que enfrentan diariamente las mujeres. Sí, con 18%, muy pegado a acoso sexual. En tercer lugar, feminicidios con 13%. Sí. 11% violencia doméstica, 8% menos oportunidades laborales, 7% los salarios inferiores a los hombres y la discriminación. Y violencia sexual, más todos los mencionados, 4%. Ahora, pues más de la mitad de las mujeres en México han sufrido algún tipo de agresión o violencia en el hogar. Es en el hogar, Heidi, donde se comprueba que ahí pues es donde mayormente son violentadas, 51%. 51% de las mexicanas dicen que han sufrido violencia o un tipo de agresión en su hogar. Les preguntamos qué tipo de agresión, nosotros etiquetamos las agresiones para que nos dijeran si han sufrido esta agresión o no. Una sola informante pudo haber sufrido distintas agresiones, ¿no? Puede haber contestado todas las anteriores. Claro. Principalmente es emocional con 69%, verbal 50%, física 36%, económica 33% y la sexual 24%. De este 51% de mujeres que nos dijeron que en algún momento de su vida han sufrido violencia o abuso en su hogar. Ahora, en esta siguiente gráfica vemos cómo el 69%, el tipo de agresión o violencia que se sufre es emocional o psicológica, con prohibiciones, intimidación, manipulación. Estamos hablando de machismo en toda su expresión. Sí, también después la verbal, ¿no? Que son insultos, que son gritos, la física, que son golpes, agresiones físicas,
la económica, que a veces es más difícil poderla expresar, ¿no? Que son limitaciones económicas, salarios bajos, y la sexual, ¿no? Que son tocamientos sin consentimiento o relaciones sexuales forzadas. Cuando hablamos de la prevención del delito, se habla de que hay que atender las causas y la raíz del problema, y nos damos cuenta con la siguiente gráfica de que comienza en el hogar. Algo está pasando dentro del hogar y que se tiene que atender urgentemente, porque mira esta cifra: ¿quién ejerció violencia contra usted? Y es la pareja. Principalmente es la pareja. Puede haber varios agresores, ¿no?, dentro del hogar, pero principalmente es la pareja con 65%, seguido muy por debajo con el padre, con 27%, la madre, también una mujer ejerce violencia contra otra mujer, 22%, el hermano 16%, el hermano 8%, tío, primo 7%, cuñado 4%. A ver, si vemos las cifras, 8% de los agresores del victimario o victimaria es mujer hacia mujeres, ¿no?, que están ejerciendo violencia, pero la gran mayoría, 92% de los agresores son hombres, y son hombres que conoces, que están en tu hogar, que son los que deberías de tener confianza y que son los que pues deberían de cuidarse unos a otros, ¿no? Lugares donde se supone debemos sentirnos seguras, y es al contrario, en muchos de los casos se vive con el propio agresor. Yo me detengo un poco en lo que me decía Luis Carlos, que le sorprendió mucho, que es en donde ha sido víctima de acoso sexual por primera vez, y que pues en el transporte público están siendo víctimas diariamente las mujeres en la calle. Vaya, cuando van en la calle, cuando van en el transporte. Aquí estamos ya presentando la gráfica, Heidi, si quieres tú ampliar un poquito. Sí, mira, a ver, les preguntamos, ¿y en qué lugares usted ha sido víctima de acoso sexual? A este 77% de mujeres que nos comentaron que han sido víctimas. Les preguntamos si lo han sufrido en la calle, 62% dice que sí, en el transporte público 51% dice que sí, en el trabajo 44% dice que sí, en la escuela 26%, en casa de familiares 14%, en casa de amigos o conocidos 13% y en su propia casa 12%. Entonces vemos que está presente en todos lados, pero bueno, principalmente en la calle. A ver, el trabajo debería ser un lugar seguro para las mujeres, ¿no? Poder realizar sus actividades normales, pero vemos que 44% de las mujeres han recibido acoso en su lugar de trabajo. Así es. Ahora, regresamos también al tema de la edad. Esa gráfica que dice que de 10 años o menos, de 0 a 10 años de edad, un 26% ha sido víctima de acoso sexual, y el promedio ronda entre los 15 años. El promedio ronda en los 15 años. Eso es del primer acoso sexual que ha sufrido una mujer. Pero lo que es alarmante es que de 0 a 10 años se concentra un 26% de mujeres que su primer acoso fue en ese rango de edad, de los 0 a los 10 años. Además, a ver, de los 0 a los 5 años es difícil que alguna tenga recuerdos, ¿no?, de algún acoso sexual. Puede ser que fueron más pequeñas acosadas, pero también no sabemos si lo recuerdan. Sí. Ahora, quiero preguntarte, Heidi, todos estos datos que son muy reveladores, que también muestran una realidad de lo que día a día las mujeres están viviendo y sufriendo. Ya vemos que el acoso sexual pues es la principal delito al cual se están ellas enfrentando y son víctimas. ¿Esto va a servir para encaminar políticas públicas y se hagan estrategias para que se ataque la raíz y la prevención del delito? ¿Qué concluyes tú de estos resultados? Que nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por difundir. Necesitamos difundir estos números, necesitamos que las autoridades lo vean y que desde el hogar y desde las autoridades se den respuestas, porque estos números no han cambiado. En NENCOL hemos hecho estas encuestas año con año y vemos números muy similares. Si bien el problema no está empeorando, pero no ha mejorado en lo absoluto. Y las encuestas reflejan la percepción que tiene la gente. Esto es un tema de percepción, pero también las cifras son escalofriantes, las cifras oficiales.
10 feminicidios diarios son muchos feminicidios. De hecho, no debería de haber feminicidios en este país. Y bueno, pues es tarea de las autoridades y tarea de nosotros como encuestadores estar mostrando estas cifras. ¿No ha mejorado y con la pandemia ustedes han observado que el problema se ha acrecentado? El año pasado, por ejemplo, las cifras y las encuestas que ustedes llevaron a cabo, ¿se recrudeció? El año antepasado, en el primer confinamiento, el año antepasado, vimos que hubo un repunte ligero en la violencia y sobre todo en el trabajo, en las horas de trabajo que una mujer dedicaba a la casa, se incrementaron porque no solamente las mujeres que trabajan cumplen una jornada laboral, sino que aparte de cumplir una jornada laboral, cumplen una jornada en casa y la pandemia incrementó esta jornada de casa. Heidi Osuna, directora general de ENCOL, muchísimas gracias por atendernos este enlace y muy buenos días. Gracias, Heidi. Gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, muy buenos días.